película. Nicolás, un abrazo grande, muchas gracias por atendernos, aquí estamos en Rivadavia. Willy Coban, ¿cómo estás? Willy, ¿cómo andás? Gracias a ustedes por invitarme a participar. Bueno, ya han empezado a llegar los aumentos en las tarifas de luz, lo he vivido en carne propia, ya a esta altura del partido eh, parece algo generalizado en los sectores que tenemos capacidad económica. ¿Cómo sigue desde tu punto de vista el tema electricidad y el tema gas? Y si estás de acuerdo con las fórmulas que está utilizando el gobierno para reacomodar tarifas en esta nueva experiencia, digamos. Mira, en principio hay que decir que el punto de partida es realmente un desastre que dejó el gobierno anterior, y yo creo que la irresponsabilidad es mayúscula porque ya en la etapa de Cristina, de los últimos, digamos, del final del gobierno de Cristina, se había puesto en evidencia las consecuencias muy duras de retrasar las tarifas y los precios de la energía respecto a la inflación general, porque acá el problema fue que con tasas de inflación muy altas durante mucho tiempo quedaron congelados esos valores, ¿no? Ujú. O sea que la energía perdió valor respecto de cualquier indicador que tomes, Sí, no claro. solo la inflación, los salarios, las jubilaciones. Y cuando eso sucede además durante mucho tiempo, la gente, y no tiene la culpa, se acostumbra y cree que efectivamente es lo que vos decías, que una factura de mensual de luz o de gas vale lo mismo que un café o menos, ¿no? Ujú, 700 ujú. pesos, 1000 pesos. Sí, lo más caro que había en una estación de servicio, lo más barato digo que había en una estación de servicio era un litro de nafta, hasta hace diciembre del año. También, claro, entonces ese proceso, como no hay magia, no es que porque uno dice ahora la nafta va a valer 20 centavos de dólar, el costo de la nafta baja o con la energía eléctrica o el gas. Y como producirlo, ya con el gobierno anterior del kirchnerismo se había vivido que la producción había bajado, había que importar a un importador, o le pagás o no te baja el barco. Entonces estaban los subsidios. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor de gas o el productor de electricidad cobra lo mismo y cobra en dólares, o sea, cobra un precio denominado en dólares. Por varios esquemas que hay en Argentina y que se fueron consolidando en los distintos gobiernos, lo que no se paga por la tarifa se paga con Claro, subsidios. el subsidio es importante aclararlo, según tengo entendido, vos me dirás si es correcto, el subsidio va a la generación, no va ni al A la, transporte ni a la no, distribución. Exacto. va a la generación y a la producción de gas, ¿no? En los Claro, dos exacto. servicios de los que hablábamos. Entonces, esos precios aumentaron, el gobierno trató de proteger a los ingresos medios y los ingresos bajos, ¿no? Lo de la segmentación. Para los ingresos, los que estamos en altos ingresos, digamos en el N1, que es la categoría, se llevaron los precios al costo, y a diferencia de lo que pasaba antes, ya quedaron, como en el caso del gas, ajustados por dólar mensualmente. Estamos hablando de los precios mayoristas del gas y la electricidad. O sea que en el caso del gas, que los aumentos entran desde abril, y en mayo hay un aumento adicional porque empieza la temporada que se llama invernal. Además, si se mueve el dólar, se mueven, ¿no?, esos precios. Mm. Y simultáneamente hubo aumentos, en el caso del AMBA muy grandes, a de Norte de Sur, que estaban muy retrasadas esas tarifas, y en todo el país a las distribuidoras de gas natural. Entonces, bueno, es un impacto conjunto muy fuerte, ¿no? Aumentan los precios del gas y la Esta, electricidad, esta decisión de hacer un aumento en el caso del gas, no creo que en la electricidad no sé si es igual, en el llamado cargo fijo, es decir, un aumento muy fuerte en el sí. cargo fijo, ¿te parece una idea correcta o hay un poco de injusticia ahí? No, mira, más allá de que algunas categorías hubo aumentos que a mi juicio me sorprendieron porque son demasiado altos, Ujú. es decir, que un cargo fijo se vaya a 52.000 pesos por mes me parece ya un nivel demasiado grande, aunque aclararon después que es para las categorías de consumo más alto. Claro, los consorcios, En ese la tipo de ciudad de cosas. Buenos Aires, claro, el asunto de los consorcios, que siempre ha sido un tema Ujú. eh, como difícil desde el punto de vista tarifario. La idea conceptual de que, porque lo del cargo fijo corresponde a la distribuidora, ¿no? Es la parte que remunera a la distribuidora. Ujú.
Eh, Históricamente ha estado dividido en que la distribuidora cobra una parte del cargo fijo, una parte, o sea, el cargo fijo y una parte del cargo variable. Conceptualmente yo creo que está bien que el cargo fijo sea el grueso de la remuneración de la distribuidora, porque ¿a qué responde eso? A que uno, cuando consume energía eléctrica o gas, está pagando por el gas y la energía que consume, pero también por la gran infraestructura que tiene a disposición, que es todos los gasoductos, las líneas eléctricas de alta, media, baja tensión. Entonces, esa es una infraestructura fija, que no depende de cuánto consumís. Y entonces tiene cierta lógica que sea remunerada por la gente con un cargo fijo. Ahora, si vos sumás todos los cambios a la vez, con aumentos tan fuertes, y sí, de repente hay usuarios que tienen un impacto fenomenal, o sea, que pueden tener la factura multiplicada por 5 o por 6. Claro, aún ahorrando, aún ahorrando consumo, aún ¿no? ahorrando, claro. Y en un contexto en el que, bueno, sabemos todos, hay recesión, hay caída de los ingresos reales, probablemente vuelva el impuesto a las ganancias. Entonces, efectivamente, así como yo te digo, creo que había que aumentar las tarifas, el déficit fiscal es insostenible, y el gobierno tenía poco margen para la gradualidad, también me doy cuenta que visto del otro lado, y bueno, es un impacto en el ingreso disponible de la gente fuertísimo, muy fuerte. Porque además, un detalle es que en energía, yo siempre doy el mismo ejemplo, si vos vas a la verdulería y ves que, no sé, las bananas aumentaron un 300%, probablemente no comprás otra cosa. Tenés la posibilidad de sustituir un bien por otro, ¿no? En función de los precios. Y esa es la famosa elasticidad precio que nosotros llamamos los economistas. En cambio, en energía, seguro, vos estás bastante atado ya a los electrodomésticos que tenés, mucho no podés cambiar, se usa para cosas muy importantes, y además, la verdad que la gente se va a dar cuenta de los aumentos, como te pasó a vos, cuando te llega la factura y ya la tenés que pagar. Sí, por supuesto, por supuesto. De todas maneras, estaba informado que el consumo ya, digamos, tenía el impacto. No te hago la última, Nicolás. ¿Vos crees que esto puede judicializarse y eventualmente que pueda ocurrir como pasó durante la administración Macri, que la justicia frene estos aumentos, los modere? ¿Cómo lo ves eso? Mira, en principio te diría que no, primero porque no veo, tampoco es que no he visto en los medios, ni en las noticias, ni en ningún lado, que haya amparos, cosas en curso. Segundo, que a diferencia del gobierno de Macri, y diría gracias al gobierno de Macri, y en parte también al anterior de Alberto, existe la tarifa social, que era un instrumento que se puso en el gobierno de Macri, antes no existía, y que es el instrumento con el que se protege a los hogares más vulnerables y que tiene valores mucho más bajos de tarifa. Y un poco también esto que mencionaba recién de la segmentación que hizo Massa, que también permite que el gobierno mismo pueda mostrarle eventualmente a la justicia, mirá, no le aumenté lo mismo a los altos ingresos que a los bajos y medios ingresos. De hecho, en electricidad el precio en pesos de la energía quedó congelado. O sea, hoy los usuarios de ingresos medios, ingresos bajos, pagan por la energía eléctrica en todo el país. Después viene la parte de la distribuidora, pero por la energía eléctrica menos del 10% del costo. Entonces ahí no se le puede decir, vía un amparo o algo, decir, mirá, esta gente la mandaste a pagar el costo pleno. Así que quizás el tema de la gradualidad, que era un tema que estaba en el fallo de la Corte respecto a las tarifas en el gobierno de Macri, bueno, alguien podría decir, mirá, esto fue muy abrupto para algunos usuarios, pero digamos, como síntesis a tu pregunta, yo diría que no veo, en principio, y afortunadamente, pues sería un problemón, que haya trabas judiciales significativas. Sí. Además, la energía eléctrica ya empezó. Escuché incluso, escuché de casos de empresas o entidades que han recibido fuertísimos aumentos y que se acercan a la oficina de Denor o de Edesur y que les ofrecen plan de pago, ¿no? Eso también lo escuché. Sí, y en general las compañías mismas, que eso es increíble, ¿no? Ahí sí,
las compañías son más prudentes por ahí, más activas en proteger a algunos usuarios que el propio gobierno. Yo creo que el gobierno ahí, más allá de que comparto el proceso y la necesidad de aumentar, podría primero comunicar un poco mejor, por ejemplo, todo el tema del gas, para que cada usuario sepa a qué atenerse, ¿no? Ahora que viene el invierno, y trate en la medida de lo posible de mitigar el consumo. Y después buscar alguna forma para aquellos casos muy extravagantes, darle alguna alternativa a la gente de que pueda cuotificarlo, alguna cosa para de nuevo, mitigar el impacto. Bueno, estamos escuchando a Nicolás Gadano, es economista, es especialista en cuestiones obviamente de servicios públicos, sigue los temas tarifarios, bueno, como nadie, así que ha sido súper interesante charlar con él. Nicolás, un abrazo, gracias como siempre.